Hola a todos, en este pequeño video les voy a explicar una de las reacciones más importantes de los alcanos y se llama halogenación. Nos vamos a enfocar principalmente en el mecanismo de cloración. Antes de comenzar hay que recordar que en una reacción orgánica, cuando una sustancia orgánica se transforma, se van a romper los enlaces existentes y va a ocurrir en forma simultánea nuevos enlaces. Es decir, se van a formar nuevos enlaces. La sustancia que sufre las modificaciones en su átomo de carbono se va a llamar sustrato y el agente productor del cambio se va a llamar reactivo. Otra cosa que debemos recordar es que la ruptura de un enlace covalente puede hacerse de dos maneras. La primera es la ruptura homolítica. Es una ruptura igual donde van a participar compuestos orgánicos y se va a formar radicales libres. La separación de los electrones que forman el par van a necesitar un aporte de energía como el calor, la luz, la presencia de un radical libre, etc., que se ve favorecida en fase gaseosa. También se va a producir cuando hay grupos de átomos. En este caso, la ruptura homolítica entonces va a formar radicales libres y se va a romper de esta manera el enlace. Ahora tenemos otro tipo de ruptura que es la ruptura heterolítica. Este tipo de ruptura es propio de un átomo con electronegatividad diferente. El átomo, el elemento más electronegativo, se va a llevar 2 electrones del enlace. El reactivo B quedará con el par de electrones, por lo tanto va a formar un anión, y el A queda deficiente en electrones y forma un catión. Es decir, que en esta ruptura, si tenemos A y B juntos, esta ruptura va a ser de esta manera y se van a formar cationes y aniones. Por un lado A va a quedar cargado positivamente y B negativamente, y B se va a llevar el par de electrones de esta manera. Entonces van a quedar formados por un lado el anión y por el otro lado el catión. Volviendo al tema, la halogenación es una reacción que transcurre con formación de radicales libres y tiene lugar en 3 etapas. El mecanismo de halogenación de un alcano: solo se formarán mezclas de isómeros. Yo les voy a explicar el mecanismo de cloración del etano. Primero comienza con la iniciación. En esta etapa la luz inicia una reacción en cadena. La absorción de un fotón por una molécula de cloro la transforma en 2 átomos de cloro. Es decir, que tenemos primero al halógeno, en este caso el cloro, y lo que va a pasar es que a través de la luz se va a romper esta molécula de manera homolítica, formando 2 radicales libres de cloro. Por eso es que yo le coloco el número 2 adelante y le coloco el cloro con un pequeño punto que me indica que se formó un radical. Pero como proviene de la molécula de cloro, tenemos 2 radicales cloro. Ahora, en la etapa de propagación, en la segunda etapa, en esta etapa de propagación, el cloro activo. La propagación se da en 2 etapas. Etapa A: el etano va a chocar con un cloro activado, un radical cloro activado.
este radical cloro activado va a romper un enlace carbono-hidrógeno. Yo elegí este enlace. Puedo romper este, puedo romper este, puedo romper este, puedo romper este o este. Es muy activo, entonces rompe el enlace. Este cloro activado se va a unir con un hidrógeno de la molécula del etano y se va a formar cloruro de hidrógeno. Por otro lado, el etano va a quedar como radical etilo porque perdió un hidrógeno, ¿sí? Ahora, en la etapa B, lo que va a pasar que este radical etilo es muy activo y de corta existencia, es decir, que va a chocar con otra molécula de cloro y se va a producir, como ven ahí, se produce el cloruro de etilo. Primero voy a nombrar al cloro con la terminación uro y luego la cadena carbonada con la terminación hilo. Cloruro de etilo, que es un halógeno orgánico, más otro radical cloro activo. En la etapa final, como pueden observar, la etapa de terminación, la reacción termina cuando todos los radicales se van agotando o bien por la desaparición de radicales libres que se van uniendo entre sí y van a formar distintas moléculas. Por ejemplo, puede pasar de que un radical cloro choque con un radical etilo y formen el cloruro de etilo. Ustedes siempre tienen que ver la manera de que se vayan agotando todos los radicales. También puede pasar que un cloro, como radical, choque con otro radical cloro y formen la molécula de cloro. Otra cosa que puede pasar es que este radical etilo choque con otro radical etilo, como en este caso, y forme una molécula grande como el butano. De esta manera vamos a dar por finalizado el mecanismo de cloración del etano. Ahora les voy a realizar el mecanismo de cloración del N-propano, es decir, que es un propano lineal. Primero, como primera etapa, la etapa se llama iniciación. Y tenemos la molécula de cloro, es decir, el halógeno. Y lo que va a pasar acá es que esta molécula de cloro se va a activar con la luz. Y este enlace se va a romper de manera homolítica, formando dos radicales libres cloro. En la segunda etapa de propagación, ahí recién vamos a incorporar el propano. De esta manera. Lo que va a ocurrir en esta etapa es que el cloro, radical cloro activado, uno de los radicales cloro activados, puede romper ya sea el carbono 1, cualquiera sea este, carbono primario, cualquiera de los dos carbonos primarios, donde se encuentran los hidrógenos, o el carbono secundario. ¿Sí? Tenemos dos opciones, primario o el secundario. Puede romper acá o puede romper acá. Yo lo voy a realizar acá, de esta manera. Si lo hago de esta manera, lo que va a ocurrir acá es que voy a tener el radical, el enlace en realidad, desapareado en el carbono 1. Entonces copio la molécula ya sin el hidrógeno. ¿Sí? Y acá se va a formar
el cloruro de hidrógeno más cloruro de hidrógeno. Ustedes siempre traten de colocar los nombres. Yo por cuestión de, para que el video sea un poco más rápido, no lo voy a colocar. Etapa B. En la etapa B lo que va a ocurrir es que este radical, que se llama radical propilo, superactivo, va a chocar con otra molécula de cloro. Entonces yo copio mi radical propilo con su electrón desapareado. Este radical propilo va a chocar entonces con otra molécula de cloro. Y lo que se va a formar acá es el siguiente compuesto. Acá lo vamos a colocar al cloro, donde estaba el electrón desapareado. Y se va a formar otro radical cloro. Muy activo, por cierto. Y finalmente les voy a realizar la etapa de terminación. Vamos a ir analizando la etapa de terminación. En la etapa de terminación recuerden que los radicales libres van a ir uniéndose con otro radical libre y van a formar nuevas moléculas. Por ejemplo, si este radical propilo choca con una molécula de cloro libre, va a formar, ustedes tienen que copiar toda la molécula. Choca con un radical cloro y forma, como verán, el cloruro de propano. O pueden llamarlo, uno con otra nomenclatura, un cloro propano. Indico la posición donde se encuentra el cloro y luego nombro la cadena carbonada, un cloropropano. Entonces acá también se va a formar un cloropropano. Lo copio. En la etapa final ustedes siempre copien cómo quedan unidos todos los radicales. Entonces ahí tenemos un cloropropano. Ahora, también se puede unir un radical cloro con otro radical cloro y formar la molécula de cloro. Es decir, tenemos un radical cloro, más otro radical cloro, esa es otra posibilidad. Se forma la molécula de cloro. Otra cosa que puede suceder acá es que el radical propilo choque con otro radical propilo. Ustedes siempre copien todo, ¿sí? Yo se los voy a borrar primero y voy a copiar cómo quedaría el radical propilo si choca con otro radical propilo. Bien. El radical propilo va a chocar, otra de las posibilidades, con otro radical propilo. Choca con otro radical propilo. Vamos a hacer la molécula completa. Bien. En este caso,
es lo que va a ocurrir. Este radical, con este radical se van a unir de esta manera y van a formar una molécula de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces el resultado sería la formación de una molécula más larga. De esta manera. ¿Y cómo vamos a nombrar esta molécula? Se van a fijar que es una molécula lineal, sin ramificación, con enlace simple. Entonces es un alcano lineal y se llama hexano. Es decir que, en conclusión, los mecanismos de cloración nos van a servir también para la formación de nuevas moléculas, no solamente de moléculas halogenadas, sino que también de cadenas carbonadas mucho más largas. Hoy le voy a explicar ahora la combustión de los alcanos. Con respecto a la combustión de los alcanos, esta reacción se utiliza como una fuente de calor. Es muy difícil de controlar. Cuando los alcanos van a arder en presencia de un exceso de oxígeno, se van a oxidar y van a producir dióxido de carbono y vapor de agua. Van a desprender cantidades muy grandes de energía por el calor de combustión. El calor de combustión es la cantidad de calor que se produce o desprende en la combustión de un mol de una molécula de una sustancia. La combustión es una reacción altamente exotérmica que se lleva a cabo y se necesita una alta fuente de energía como una chispa o una llama. Les voy a realizar la combustión de un alcano de 7 carbonos. Primero vamos a partir de la fórmula general de los alcanos, que como verán es carbono N, hidrógeno 2 por N más 2, donde N es la cantidad de carbonos que tiene la molécula. Vamos a reemplazar N por el número de carbonos. La combustión se puede dar de 3 maneras: completa, incompleta o muy incompleta. Vamos a realizar la combustión primero completa, donde se forma dióxido de carbono y agua. Primero la combustión compuesta. Vamos a escribir nuestra molécula y le vamos a agregar oxígeno, porque de esta manera se va a producir la combustión. Va a reaccionar con una chispa o luz o calor. Yo le voy a colocar calor, este es el signo de calor. Le vamos a colocar calor y lo que va a reaccionar y nos va a dar dióxido de carbono y agua. Ahora lo que tenemos que hacer es balancear la ecuación, porque recuerden la ley de la conservación de la masa, donde la materia no puede ser creada ni destruida, sino que se transforma. Vamos a balancear los átomos. Vamos a comenzar primero por el átomo de carbono. Ustedes tienen de este lado en nuestros reactivos 7 carbonos y en los productos solamente tenemos 1. Entonces le vamos a colocar el número 7 para balancear la ecuación. Ahora vamos a balancear los oxígenos. ¿Cómo vamos a balancear el oxígeno? Pero antes de balancear el oxígeno nos vamos a fijar en los átomos de hidrógeno. En nuestro reactivo tenemos 16 átomos de hidrógeno de este lado y en nuestro producto solamente tenemos 2. Vamos a colocar adelante un número que multiplicado por el 2 nos da 16. Entonces le voy a colocar el 8 porque 2 por 8 es 16. Ahora vamos a contar los átomos de oxígeno que tenemos en nuestros productos. En nuestros productos tenemos 2 por 7 son 14, más 8
más el 8, entonces serían 2 por 7, 14, más 8, 22 átomos de oxígeno en nuestros productos. Para poder balancear el oxígeno en nuestros reactivos, le voy a colocar el número 11, acá adelante grande, 11, porque 2 por 11 es 22. De esta manera vamos a balancear nuestra reacción, nuestra primera reacción, combustión compuesta. En nuestra reacción incompleta nos vamos a fijar que en nuestros productos tenemos monóxido de carbono más agua, por eso se llama incompleta. Ahora, para balancear esta ecuación vamos a empezar primero por balancear los carbonos. En nuestros reactivos tengo 7, en nuestros productos tengo 1, entonces le voy a colocar un 7, porque 7 por 1 es 7. Ahora vamos a balancear las moléculas de hidrógeno. Por un lado, tengo 16 en nuestro reactivo y en nuestro producto solamente tengo 2. Entonces le voy a agregar un 8. 2 por 8, 16. Entonces ya está balanceado. En nuestro reactivo tengo 16 y en nuestro producto tengo 16. Ahora voy a balancear las moléculas de oxígeno. En nuestro reactivo tenemos 2 solamente, en nuestro producto tenemos 7 más 8, 7 más 8, 15, por los que necesito un número fraccionario para balancear la ecuación. Entonces al oxígeno de nuestro reactivo le voy a colocar 15 medio. 15 medio. Porque 15 medio, 15 dividido 2 es 7,5. Y 7,5 por 2 va a ser igual a 15. Por ese motivo le agregamos el 15 medio al oxígeno. Por último tenemos la reacción muy incompleta, que en este caso el alcano va a reaccionar con el oxígeno y nos va a dar carbono y agua. Es una reacción súper incompleta. ¿Cómo vamos a hacer para balancear esta ecuación? Primero balanceo el carbono. Tengo 7 en mi reactivo, acá tengo 1, entonces le agrego el 7. Por otro lado los hidrógenos, tengo 16, entonces le agrego un 8, 2 por 8, 16 en mis productos. Ahora los oxígenos, por un lado en nuestro reactivo solamente tengo 2 oxígenos y en nuestro producto tengo solamente 8. Entonces lo que tengo que hacer es balancear el oxígeno de mi reactivo. Entonces le voy a agregar un 4, 2 por 4, 8. De esta manera voy a presentar las reacciones de